Anemia de Fanconi, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Presentado por Rubia Arellano, Ana Karen, Lucario Mejía, Estefan y Giovanni. Introducción. La anemia de Fanconi (AP) es un síndrome de fragilidad cromosómica autosómico recesivo caracterizado por presentar malformaciones congénitas muy diversas y en diferentes órganos. En un 70% de los casos, insuficiencia medular progresiva y tendencia a enfermedades malignas, sobre todo leucemia no linfoblástica aguda, LNLA y tumores sólidos. Como trastorno multisistémico, la anemia de Fanconi se distingue por una constelación de signos y síntomas, los más sugerentes con las malformaciones somáticas, la tendencia a padecer cáncer y la insuficiencia de médula ósea. De hecho, la anemia de Fanconi es la causa hereditaria más frecuente en síndromes de insuficiencia de médula ósea. ¿Qué es la anemia de Fanconi? Se trata de un síndrome multigénico autosómico recesivo. Para que un individuo padezca la enfermedad es necesario que ninguna de las dos copias del gen sea funcional. Si tan solo una de ellas no es funcional, el individuo será portador de la enfermedad, pero no la padecerá. Estos genes han sido identificados por análisis de complementación, habiéndose clonado 6 de ellos. Recientemente, un séptimo gen de la anemia de Fanconi ha sido identificado como BRCA2 y su implicación es bien conocida en la susceptibilidad al cáncer de mama. Mutaciones bialélicas en BRCA2 se han observado las células FANCB y FANCD1, sugiriéndose que este es el gen implicado en ambos subtipos. Ahora bien, estas proteínas codificantes son los genes FAN-CA, FAN-CC, FAN-GC, FAN-CB, FAN-C2, FAN-CE, FAN-CF, FAN-CT, FAN-CL y FAN-CM. Están involucradas en un proceso celular conocido como la ruta de Fanconi. La vía de FEA se activa cuando el proceso de la copia del ADN se bloquea debido al daño del ADN. La vía de FEA envía ciertas proteínas a las zonas dañadas, desencadenando la reparación del ADN para que la copia del ADN pueda continuar. La vía de FEA es particularmente sensible a un cierto tipo de daño en el ADN conocido como enlaces de hebras entrecruzadas, es decir, ICL. El ICL se produce cuando dos nucleótidos se unen entre sí de forma anormal, deteniéndose en el proceso de la copia del ADN. Ahora bien, del lado derecho tenemos los genes codificantes. ¿Estos qué nos determinan? Determinan en qué situación o en el brazo del cromosoma que está siendo afectado por la anemia de Fanconi. Nosotros vemos que viene, por ejemplo, FANCG situado en el brazo corto del cromosoma 9, 9p13. Esto significa el P es la posición exacta donde se encuentra la mutación. Es una banda del gen que nos va a determinar la posición exacta de la mutación de este gen. A continuación hablaremos de las manifestaciones clínicas. La primera manifestación clínica son las anomalías congénitas. Pueden afectar a cualquier sistema del organismo, debido a la gran variedad clínica de las enfermedades. Se suele hablar de naturaleza heterogénea. Cuando menor es la edad a diagnosticar, más graves son las anomalías asociadas a la enfermedad. Es decir, el 60% de los casos presentados manchas cafés con leche o lunares de gran tamaño. En el primer dedo y brazo presentan en el 50% de los niños, que consisten en ausencia del dedo, pulgares bifilos o supermelarios y ausencia o hipoplasia de radio. Anomalías esqueléticas menos frecuentes son la displasia congénita de cadera, malformaciones espinales, escoliosis, anomalías costales, sindactilias o alteraciones en la implementación en los dedos de los pies. Anomalías gonadales y el desarrollo sexual afectan al 37% de los varones,
y al 3% de las mujeres y consisten en hipogonadismo, criptocardia, hipopardias, útero bicorne, aplasia de útero o vagina. Como segunda manifestación tenemos endocrinopias y fallo en el crecimiento. Consiste en baja talla, déficit de la hormona del crecimiento, hipotiroidismo, intolerancia a la glucosa, hipertiroidismo y diabetes mellitus. Consecuencia de un hipotálamo hipoactivo es una insuficiencia en hormona de crecimiento GH, resistencia a la acción de la GH e hipotiroidismo. Edad ósea está retrasada y ello hace que la talla final sea algo mayor de la esperada. Al iniciar la pubertad hay mayor resistencia a la acción de la GH. Como tercera anomalía tenemos tumores sólidos. El riesgo de desarrollar tumores sólidos aumenta especialmente a partir de los 20 años de vida. Las mujeres tienen riesgo de desarrollar tumores de mama en el cuello del útero y vulva. En ambos sexos a cualquier edad, pero sobre todo en varones a partir de los 40 años de edad, especialmente si son fumadores, existe un gran riesgo de desarrollar cáncer de cabeza, cuello y esófago. También se han descrito tumores hepáticos, generalmente en pacientes que reciben tratamiento con andrógenos. Finalmente, la última manifestación son hematológicas. La anemia de Fanconi se caracteriza por un fallo medular progresivo que origina una pancytopenia en sangre periférica 21, responsable de la abstinencia, anorexia, infecciones y síntomas de sangrado. Una vez iniciada la alteración hematológica, los pacientes evolucionan hacia la pancytopenia en una mediana de 3 años. Un número pequeño de los pacientes inicia la alteración hematológica con la presencia de una hematopatia grave, fundamentalmente en síndromes mielodisplasticos (CMD) en el 5% de los casos y leucemia mieloide aguda (LMA) en el 10% de los casos. Diagnóstico. Ahora bien, hablaremos de los diagnósticos, los cuales tenemos tres de los más importantes. El diagnóstico genético molecular para determinar cuál es el gen afectado en los pacientes con anemia de Fanconi. Realizar estudios de fusión de sus células con células de Fanconi en las cuales el gen mutado. Cuando las células de Fanconi se fusionan con células de un individuo sano, desaparece la inestabilidad cromosómica de la célula de Fanconi por la función aportada por los genes homólogos de las células sanas. En este diagnóstico es el principal para detectar en nuestra diapositiva que anteriormente hablábamos, donde estos genes codificantes presentan esa anomalía, donde se está presentando, en qué brazo del cromosoma y qué fan es el gen codificante que ellos están estudiando. Regresando a los diagnósticos, tenemos el diagnóstico prenatal. El diagnóstico se realiza con los test de fragilidad cromosómica clásicos realizados en las muestras de vellosidades crónicas hacia los 10 o 12 semanas de gestación o en la aminocentesis de las 16 a las 18 semanas de gestación. El siguiente diagnóstico sería diferencial. ¿A qué se define diferencial? A este se define a que es más cualitativo y cuantitativo, donde se va a ver una lista de posibles diagnósticos, evaluar hallazgos clínicos, pruebas diagnósticas y antecedentes de los pacientes, y luego descartar las opciones menos probables para llegar a un diagnóstico preciso. Aquí como tal no se muestra que se realice algún test, sino más bien es preguntar si han padecido o pueden padecer esa enfermedad. Como vimos anteriormente, en los diagnósticos también existen tratamientos. Los dos más conocidos es el fallo medular y trasplantes. Es decir, el fallo medular consiste en que si el paciente tiene donante compatible, el tratamiento de elección es el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.
Si no existe esta posibilidad, se inicia tratamiento escalonado con andrógenos, citoquinas o régimen transmisional. Bien, si no se puede, si existe el donante compatible, en este caso se dirige a los tratamientos con trasplantes, como antes mencionados, progenitores hematopoyéticos y halogénicos. Con lo anterior concluimos la presentación. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Les dejamos nuestras bibliografías.